Ahora, vamos a la teoría del caso que ustedes plantearon en algún momento, y esta pregunta es para ti, Andy. Si hablemos un poco de teoría del caso, y me gustaría que nos pudieses explicar, como de tu visión, cómo se aplican las técnicas de litigación en los juicios de familia, especialmente en la demanda, en la contestación, y también en las alegaciones y en los distintos alegatos orales que se realizan en las mismas audiencias. Mira, como decía María José hace un rato, es fundamental la información. Es fundamental la información que uno recaba del asunto, la información que se le transmite al tribunal. La manera de transmitirla es en la demanda, en el fondo, porque ahí finalmente se van a fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que va a versar el proceso judicial en particular. Entonces es sumamente necesario desde ahí ya estar aplicando las reglas, digamos, establecer el conflicto jurídico, qué es lo que se va a someter a conocimiento al tribunal, porque si yo no alego algo como hechos en la demanda, por ejemplo, o en la contestación, si es que soy la parte demandada, luego son elementos que no van a poder ser discutidos en la audiencia o en el proceso judicial, o no deberían poder ser discutidos. ¿Verdad? Porque ahí vamos a enmarcar la discusión, en nuestra demanda, en nuestra contestación. Por cierto, también en las medidas cautelares que se puedan solicitar con la interposición de la demanda, cuidados provisorios, por ejemplo, si es cuidado personal o alimentos provisorios o lo que sea, también debe ir de la mano de nuestra teoría del caso desde el comienzo, porque muchas veces nos ocurre que la primera resolución es una resolución bien estándar donde se dan traslados a las otras partes y no se resuelve en definitiva las medidas cautelares tampoco, por ende va a recaer en nosotros como arquitectos de esta teoría del caso de alguna manera en insistir entonces en la medida cautelar o en insistir en el incidente propiamente tal, en que se resuelvan derechamente cuando no han sido resueltos. Y por cierto, prepararlo también en la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria es sin duda, en mi opinión, el momento más importante del juicio, porque es ahí donde se va a definir la prueba que se va a poder rendir, la prueba que no se va a poder rendir, los peritajes sobre qué materia van a ser, los testigos, etc. Entonces ese momento, hay alguien parece que tiene un micrófono, es ese momento súper importante en el proceso, quizás el más importante, porque es el que nos va a enmarcar esta discusión. Y entonces nosotros a propósito de nuestra teoría del caso, debemos aplicar todas las reglas de litigación en esto también, en qué pruebas voy a ofrecer o qué pruebas voy a excluir de la contraria, que también es casi tanto o más importante que el ofrecimiento de prueba nuestro, ¿no? Porque esto nos va a enmarcar, y además no solo en el proceso mismo, sino en la duración que va a tener este proceso. Porque tampoco nos podemos olvidar que estamos en una situación extraordinaria, hoy día en pandemia, donde todos los procesos toman un curso distinto a como era antes. Entonces también es importante que creo, y esto un poco más allá de la técnica de litigación propiamente tal, pero también es importante que tomemos conciencia de lo importante que es darle curso y darle celeridad a los procesos dentro de lo posible, y no entonces ofrecer, por ejemplo, 100 documentos si en realidad pueden estar contenidos en una pericia que los incorpore, por ejemplo. Y también, por supuesto, en la audiencia de juicio, como decía María José, es el momento donde sin duda está la esencia de la litigación oral en la interrogación, en la declaración de partes, pero nuestra teoría del caso debe estar desde la demanda hasta el final, hasta la observación a la prueba que se realice, los recursos que correspondan a la sentencia también. Es decir, es como decía hace un rato, como la arquitectura de todo el proceso, y va desde el inicio hasta los recursos que se interpongan, los alegatos y todo lo que implica un proceso judicial completo. No sé si estoy bien en el tiempo, Rodrigo, puedo seguir, porque tú sabes que si a uno uno puede hablar todo el rato, entonces... Como es un litigante, si no tienes un juez que te haga, está bien. Que me vaya diciendo que a un minuto puedo hablar todo el rato, entonces... Yo voy prendiendo el micrófono ahí y le voy alertando cuando prendo el micrófono. Gracias, ya, Andy. fantástico. María José, no sé si tú quieres comentar algo de lo que planteó Andy, si no pasamos a otro tema,
No, brevemente, lo que planteó Angie es bastante completo en relación a lo que es la teoría del caso y reforzar el punto de lo importante que es que esta arquitectura, como bien la conceptualizó ella, nos acompañe durante el proceso y hacer que el tribunal en el fondo también visualice esa arquitectura, porque muchas veces también por este tema estándar, como tenemos al inicio una resolución bien estándar, después uno hecho a aprobar y un objeto del juicio que también es bien estándar, digamos, a veces ese estándar no se acomoda en el fondo a lo que nosotros, a este proyecto arquitectónico que hicimos cuando elaboramos nuestra teoría del caso. Entonces, si nosotros tenemos bien elaborada nuestra teoría del caso y es completa y en el fondo nos hicimos cargo de todos los elementos de la misma, necesitamos hacer que conversen todas las piezas, los elementos del proceso con esta teoría del caso. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos de que la resolución estándar no nos conformemos, si tenemos que recurrir, porque en el fondo nosotros dijimos otra cosa, nuestra teoría del caso va por otro lado, hay que recurrir. Si en el fondo nos fijaron unos hechos a probar que no son los hechos a probar, que en el fondo corresponden a nuestra demanda o a la contestación y no están fuera de la discusión, no nos quedemos con el estándar. Entonces, ahí es importante que en el fondo nuestras técnicas de litigación nos acompañen y tengamos presente esta teoría del caso, porque si la tenemos presente vamos a decir, bueno, esto hecho a probar en el fondo contemplan cosas que aquí nadie controvirtió, y las convenciones probatorias, que las usamos poco, de repente podríamos decir, ya, ocupemos esta convención probatoria, esto es un hecho no controvertido, saquémoslo, no gastemos, en el fondo, porque una cosa muy importante que refirió Angie es el tema del tiempo, es importante la duración del proceso. Entonces, así como es relevante para que yo excluya prueba, también es relevante para que diga, sabes que esto yo no lo estoy controvirtiendo. Entonces, aunque usted tribunal lo tenga dentro de su planilla estándar de esta materia, bueno, en el fondo aquí no lo estamos controvirtiendo y saquémoslo. Entonces, eso que siempre decimos en las técnicas de litigación, que la teoría del caso me acompañe siempre, esa teoría del caso en el fondo reforzarla en el fondo a través de cada pieza de la litigación, como bien nos refirió Angie en, todo eso, en todas esas etapas. Entonces, para no repetir, en el fondo es simplemente que nos acompañe siempre.